Muy buenos días, el tema de hoy es desacuerdos. Vamos al libro de Mateo capítulo 18, del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Desacuerdos. Aún en la iglesia se encuentran desacuerdos. Entonces, ¿cómo será en la familia? ¿Cómo será con los familiares? Aún con amigos, aún con compañeros, aún con vecinos. ¿Hay desacuerdos? Sí hay desacuerdos. Pero no está bien que usted y yo andemos con los desacuerdos. Acá el Señor Jesús habla sobre los desacuerdos, pero es ir y hablar con esa persona que no está de acuerdo, que no le gusta, pero no es imponer nuestra posición, no es imponer nuestra autoridad, no es imponer mi motivo por el cual no estoy de acuerdo y lo que usted está haciendo no es así y debe ser así como yo digo. No, los desacuerdos muchas veces es porque no nos gusta asumir una responsabilidad, pero también es querer que la otra persona haga lo que yo pienso, lo que yo creo que debe hacerse, lo que yo hablo, cómo debe hacerlo. No está bien lo que usted está haciendo y debe hacerlo así, y queremos imponer y se entran en desacuerdos. Hemos encontrado tantos conflictos en una sociedad en la cual la mayoría quiere poner su propia opinión y quiere poner su propia decisión por encima de los demás. Y encontramos desacuerdos, es precisamente por eso encontramos personas que juzgan a otros, pero que también hay demandas entre vecinos, demandas entre familias, tremendo, porque hay demandas entre familias por desacuerdos, y muchas veces los desacuerdos es muchas veces por las herencias, una herencia en la cual no estoy en acuerdo con lo que se repartió a esta persona y porque a mí no me dieron igual, porque le dieron más, o porque a mí no me metieron la herencia, y hay desacuerdos. Encontramos catástrofes inclusive familiares por desacuerdos inclusive familiares en cuanto a las finanzas, en cuanto a herencias, inclusive llegan hasta la misma muerte entre los mismos familiares. ¿Por qué? Por avaricia, por una herencia. Y hay un desacuerdo porque no llegaron a un acuerdo. Acá el Señor Jesús nos habla: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántas veces lo hacemos? Reprendemos a nuestro hermano, pero no vayamos a hacerlo poniendo nuestra propia voluntad, nuestro propio argumento. No, vayamos primeramente a escuchar lo de la otra persona, pero ojalá primeramente oráramos, que vayamos a la oración y le pidamos al Señor: no estoy en acuerdo con lo que esa persona está diciendo, está haciendo o cómo está obrando, pero ¿qué debo hacer, Señor? Dame tu sabiduría, dame tu entendimiento cómo hablar y obrar con esta persona para poder saber qué debo hacer en esta situación. Muy pocas veces lo hacemos y nos enfrascamos y nos enfrentamos en este desacuerdo, entramos en conflictos, en problemas, en peleas, en contiendas, en divisiones, y no nos hablamos con ese familiar, con ese vecino, con ese amigo, con ese compañero o esa persona que tanto estimábamos. En un momento dado que no estuvimos de acuerdo, entramos en desacuerdos y terminamos muy mal. Y precisamente porque obramos en nuestra voluntad, porque obramos en nuestras emociones, obramos en nuestro conocimiento, pero también en ese carácter, en ese orgullo en el cual no quiero ceder y no voy a ceder porque me dijo, me habló, me trató, bueno, muchas cosas que pueden pasar. Pero dice el Señor Jesús: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, eso más que todo yo lo veo como la parte de los tribunales. Personas que no aceptan y que fueron demandados porque no estuvieron en acuerdo, llegaron a un desacuerdo y como que necesita testigos para que realmente se dé cuenta que lo que está haciendo no es verdad, no es real. Y es precisamente cuando ya pasamos el primer paso. El primer paso, buscamos a la persona, hablamos con la persona, intentamos llegar a un acuerdo. Vuelvo y le digo: no es mi imposición sobre esa persona, no es mi voluntad, no es que tiene que hacer lo que yo creo, lo que yo digo, porque lo que yo es como lo estoy diciendo, debe ser así. No, porque ahí pretendemos que tiene que hacer lo que yo estoy diciendo o tiene que someterse a lo que yo estoy obrando, actuando, o que tiene que hacer lo que yo le diga. No, es poder primeramente orar, clamar y pedirle al Señor para que sea en la voluntad de Él, en la decisión de Él. Y ojalá si nos da una palabra mucho mejor. Ya en el segundo punto es poner personas, testigos. Estos testigos que yo veo, por ejemplo, cuando hay demandas, ya sea por demanda de alimentos, demandas por abusos, demanda por malos tratos, demanda por golpes, que hay demandas, y llaman otros testigos para saber si realmente lo que sucedió fue así o no, y que esa persona pueda llegar a un acuerdo. Si hay desacuerdos, prácticamente el Señor Jesús dice que tengámoslos por publicanos, por gentil, o sea, prácticamente no volver a tratar a esa persona, pero tenemos que ir más a la conciliación. La conciliación es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo podemos encontrar esa orientación y esa dirección que el Señor quiere darnos a usted y a mí, ya que en todo grupo habrán desacuerdos, sí.
Por eso le hablaba inicialmente de la iglesia. En la iglesia habrán desacuerdos, claro que habrán desacuerdos con el líder, con el pastor, con los discípulos, con el liderazgo, con el ministerio, porque lo que dijo el pastor, lo que hablan en la iglesia, lo que hacen en la iglesia, lo que hace el ministerio, lo que hacen los líderes, como la orientación, con la dirección, estamos desacuerdos. Pero no está bien que nosotros murmuremos o critiquemos por los desacuerdos, que no estoy de acuerdo lo que están haciendo, ya que el primer paso usted y yo debemos recorrer a la oración y debemos ir a hablar con esa persona, orientar y pedirle la orientación al Espíritu Santo. ¿Qué nos habla el Espíritu Santo? De cómo estamos obrando y estamos actuando para cada circunstancia, si realmente lo hacemos en el Señor o lo hacemos en nuestras emociones, en nuestra voluntad, o guiados muchas veces por la avaricia, por la mentira, por la manipulación. Y cómo nos habla el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios 12:20. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Como aún el apóstol Pablo les hablaba a los de Corinto, que si él llegaba los iba a encontrar totalmente divididos. ¿Por qué? Por los desacuerdos, porque iban a haber diferencias entre los mismos hermanos dentro de la iglesia. ¿Cuántas encontramos que hay diferencias en la iglesia? No se hablan los de un ministerio con los de otro ministerio, porque robaron una alma, porque le quitaron el liderazgo, porque quitaron el ministerio, porque muchas cosas que suceden en el entorno, que el enemigo se filtra muy sutilmente y no se hablan. Inclusive entre líderes, inclusive entre pastores, inclusive entre ministerios, no se hablan. Inclusive entre consiervos, no se hablan. Precisamente, ¿por qué? Por un desacuerdo. Pero nunca se acercaron a dialogar y hablar para llegar a un común acuerdo, ya que muchos desacuerdos llegan precisamente por murmuraciones, por comentarios de otras personas. Aquí el apóstol Pablo nos dice, pues me temo que cuando llegue no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Eso es lo que genera un desacuerdo. Un desacuerdo en que no estás de acuerdo en lo que yo creo, entonces va a haber murmuración, mentira, manipulación, engaño, falsedad, hipocresía, inclusive murmuraciones para hablar mal de esa persona, y no podemos hacerlo así, ya que ni siquiera es necesario hablar con esas personas de que esa persona me hizo o no me hizo. Cuán importante es que usted y yo primeramente vayamos a la oración y le pidamos dirección al Señor. Yo no quiero tener contienda, no quiero entrar en divisiones, pero enséñame, Señor. Yo necesito ser formado y entrenado para poder entender qué está pasando. De pronto sí, yo estoy mal, estoy obrando mal. De pronto la otra persona sí tiene razón y yo soy el que estoy en desacuerdo. O de pronto la otra persona sí la que está en desacuerdo, que lo que yo digo sí es así, pero yo no quiero entrar en conflicto, en problemas a esa persona. Señor, toma el control, pero que seas tú dándome esa claridad, ese entendimiento para cómo debo obrar con esas personas, ya que muchos desacuerdos por resolverse solamente con un diálogo, pero también se pueden resolver cuando usted y yo entramos a la oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos oriente, que nos guíe, que nos enseñe, que nos direccione cómo debemos obrar y actuar para tomar decisiones para cada situación, no solamente como usted y yo pensamos hacerlo, y es que el Señor quiere llevarnos a eso. Por eso, como lo dice el mismo apóstol Santiago en el libro de Santiago capítulo 5, 19 al 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire lo que puede causar un desacuerdo. Un desacuerdo puede causar que esta persona no vuelva a la iglesia, porque es que en esa iglesia me ultrajaron, me maltrataron, de pronto y maltrataron mi integridad, de pronto se metieron con mi voluntad, mis emociones, y salí muy mal trajeado de esa iglesia, de ese ministerio, ese liderazgo. Bueno, muchas situaciones que el enemigo entra y se filtra para dividir. Entonces, pueden entrar en desacuerdo. Aquí lo que nos dice el Señor: traer esa alma, volver que esa alma vuelva a los caminos del Señor, porque le dice el apóstol Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, si usted y yo le debemos volver a esa persona, pero si esa persona no lo acepta, hablándole a esa persona, entonces debemos ir a la oración para que sea el Señor dándole claridad y entendimiento a esa persona, pero también que disponga el corazón para poder obrar a través de esa persona. Pero mire lo que nos dice el mismo Señor Jesús en Mateo 1:5, dice Mateo 7:1-5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo aún el mismo Señor Jesús nos habla cómo debemos mirarnos nosotros? ¿Será que yo
miro primeramente la viga o la paja en el ojo ajeno y no miro la viga que está enfrente mío, y pongo siempre mis circunstancias, mis situaciones, si es que cómo me miró, cómo me habló, cómo me trató, y entramos en desacuerdos porque no está de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo hablo, y entramos en división y en pelea con esa persona. Aquí dice el Señor: no juzguemos para que no seamos juzgados. De la misma, con la vara con que medimos, seremos medidos. Y como estamos obrando, diremos a su hermano, al hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, sin ver que la viga que hay en nuestro ojo. Al mismo Señor Jesús nos llama hipócritas. Yo le clamo, le pido al Señor que usted y yo obremos acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras en Cristo.